Datos, ya que estamos en este tema, luego comentamos lo de Luciana, que también es importante, pero ya el tema electoral, ¿no? El presidente de la República dijo que lo de Fuerza Popular implica que ellos están de alguna manera convalidando la disolución y bueno, entiendo que esto también aplicaría pues al partido aprista, ¿no? No sé qué opinan. Es una situación extraña para ellos porque por un lado están defendiendo una posición, digamos, de que lo que se ha hecho es constitucionalmente inválido, pero se generan este tipo de paradojas, ¿no? Yo también he leído comentarios en el sentido de que como el Tribunal Constitucional no ha aceptado el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Ceballos, entonces significa que ese nombramiento no existió, entonces no hubo negación fáctica. Se están tejiendo todo este tipo de interpretaciones. Yo, digamos, para mí el énfasis tiene que ser puesto en que este Congreso corto, ojalá sea un Congreso reformista, que termine de cerrar la reforma política, institucional, que de alguna manera tímidamente se empezó a hacer en el Perú, y que sea sobre todo un Congreso de recambio, donde entre gente joven, gente que de alguna manera tenga una forma distinta de hacer política en el Perú. Yo creo que la gente de mi generación y los menores están un poco cansados de esta forma destructiva, confrontacional de hacer política, y lo que quieren es encontrar personas que a pesar de sus discrepancias ideológicas se puedan poner de acuerdo en lo mínimo que necesitamos como país para salir adelante. ¿Lo ves, Augusto, en los actuales partidos políticos? ¿Ves ese ánimo de recambio, realmente de darle pase a nuevas generaciones con nuevos pensamientos? Te lo digo porque lo que pasó este fin de semana con la izquierda, con Nuevo Perú, realmente no me da mucha esperanza. A ver, no quisiera personalizar ya o hablar específicamente de algún partido. Lo que sí quisiera decir, yo me mantengo siempre optimista. He visto las declaraciones de varios líderes partidarios en los medios, muy en la línea, digamos, de ofrecer espacio a jóvenes en sus listas parlamentarias, y quisiera creer que eso va a ocurrir. Veremos pues finalmente si se da o no se da. Pero y también creo que es importante que la gente se dé cuenta que la población electoral del 2021, por ejemplo, va a ser quizá entre un 30 y un 40% de millennials, ¿no? De gente de generación, sí, claro, de la generación de los millennials. ¿Por qué no hay un 30 o 40% de congresistas que representen a esa generación? O sea, esto de que vamos a hacerle el favor a los jóvenes de que vengan al Congreso, me parece un poco extraño, ¿no? O sea, si ya cumplieron los 25 años, tienen perfectamente legítimo su derecho para candidatear. Y si uno se fija en los líderes que están hoy destacando a nivel mundial, bueno, salvo por Estados Unidos, donde creo que hay 3 o 4 personas compitiendo por la presidencia y todos tienen más de 70 años, en muchos países el presidente, el primer ministro, hombres o mujeres, son personas de 35, 36, 38 años, ¿no? Entonces, aquí no hay que sentirnos como que estamos haciendo algo fuera de lo común, estamos simplemente admitiendo que la juventud entre a hacer política como que correspondería, me parece, en una situación como esta. Pero me parece que a algunos partidos les cuesta mucho más que a otros darle justamente ese espacio a los jóvenes, ¿no? Y aparte de eso, también, valgan verdades, no muchos jóvenes quieren participar en política porque no se sienten conectados justamente con estos partidos políticos. Sí, es que ahí hay un problema que tiene que ver con, a ver, la reforma política como tal en el funcionamiento de los partidos ni siquiera jurídicamente se llegó a implementar. O sea, empezando por allí. Las famosas elecciones abiertas, que era algo que iba a poder presionar a los partidos a que entonces se vean obligados a mejorar su oferta electoral interna, es algo que no se va a poder aplicar para esta elección. Y eso ya nos coloca más bien en el plano del optimismo, y no en una exigencia, porque jurídicamente hablando, que es en todo caso lo que me atañe en estos momentos, yo lo que me pregunto es, ¿y con qué arquitectura jurídica los partidos van a poder oxigenar eso? Porque se supone que solamente van a tener, como tienen con la estructura jurídica anterior, y esas son las reglas de juego actuales, lastimosamente, entonces tienes 20% de invitados con los cuales podrías oxigenar algo, y ahí probablemente pueda estar el optimismo. Pero en el resto, en el 80%, se supone que tienes que echar mano de tus propios cuadros. Y el problema es que los partidos políticos, en realidad el único estructurado es el APRA, y el APRA está en una situación de cuestionamiento tremendo a la luz de los resultados. Ni siquiera estoy siendo estigmatizador ni nada por el estilo. Ahí están los resultados. Bueno, y entonces, situación similar es la de Fuerza Popular, ¿no? Un partido que también es totalmente estructurado, pero... Y el resto de los partidos. Entonces, el problema está en lo siguiente. Yo también pienso que esta es una oportunidad única que probablemente no se pueda volver a dar. ¿A qué me refiero?
es que como nosotros no tenemos un sistema de renovación parlamentaria a mitad de mandato, que es lo que permitiría oxigenar y entonces dar vueltas y hacer que los partidos naturalmente estén todo el tiempo activos, de verdad, ¿no? Entonces, esta disolución parlamentaria ha generado un espacio en realidad único. Entonces, y además tienes una oportunidad dentro de algo que no es conveniente. ¿A qué me refiero? Que el año pasado aprobamos prohibición de reelección, que en lo particular a mí no me parece ninguna fórmula democrática. Sin embargo, es eso que no es algo positivo, ha generado más bien una oportunidad. ¿Cuál? Que este termina siendo un espacio que es como un oasis. Ajá. Y entonces, ese espacio de ahí, si los partidos de verdad se ponen la camiseta y tratan entonces de estructurar unas elecciones internas que se supone deben estar obligados, pero que tienen que hacerlo con sus propios cuadros, con lo cual medio complicado porque ¿qué cuadros tienen? ¿No? Y al menos echan mano de ese 20% bien hecho, con buenos técnicos o profesionales que tomen en cuenta esa realidad de que hay un fuerte contingente de millennials en el electorado que quieren una oportunidad de renovación. Ese Congreso que no se va a poder reelegir tiene la oportunidad de oro para poder hacer las reformas parciales, porque yo no creo en una reforma total. Sí creo que se tiene que reformar todo el título cuarto, que es la estructura del Estado, y todo el título quinto, que es garantías constitucionales, del Tribunal Constitucional, que es el Senado que este país no tiene. Me mato diciendo lo mismo. Entonces, definitivamente es una oportunidad de oro, pero el problema es el siguiente. El problema es quién nos prepara el menú, y quien te prepara el menú son los partidos. Y lo segundo es que si nos preparan una buena oferta electoral, claro, creo que los peruanos a lo mejor con esta experiencia tomemos conciencia que tenemos que aprender a votar. Justo eso, ¿no? Yo creo que de todas maneras, después de lo que ha pasado en estos últimos meses, y valgan verdades, en estos últimos años, desde el 2016 que entró Pedro Pablo Kuczynski, el elector va a estar mucho más pendiente de a quién elige, o no sé. Sí, pero yo un par de cosas que quisiera agregar a lo que dice Luciano, porque de repente la gente a veces hace una idea medio equivocada y piensa que si entran al local partidario de un partido no van a ver a ni un joven, ¿no? Y sí hay, o sea, hay algunas personas que ya están decidiendo hacer vida partidaria dentro de los partidos. Por supuesto no son muchos los que tienen estructuras en ese sentido, pero sí los hay. Lo que yo siento más bien de conversar con ellos es que les es muy difícil conseguir que les den el respaldo, que les abran una línea de carrera ascendente dentro de sus mismos partidos. Están como un poco ninguneados, pero no es que no existan, ¿no? Eso es lo que quiero decir de una manera. Y lo otro es, he visto mucha gente escribiendo también en los periódicos comentarios en el sentido de que ¿quién va a querer postular a este Congreso que tiene solamente año y medio? ¿No? Como diciendo, a nadie le interesa porque no hay mucho que hacer ahí, no va a haber posibilidad de reelegirse y demás. Yo siento que al contrario, siento que hay mucha gente que dice... pensar en candidatear al Congreso por un término de 5 años me parece un poquito, es una decisión bien complicada, ¿no? Sobre todo si no tienes posibilidad de renuncia. Exacto, pero si tienes la posibilidad de entrar un año y medio a impulsar reformas, a fajarte porque se termine de hacer la reforma institucional, a hacer cosas realmente relevantes en esa oportunidad que, como dice Luciano, se abre, yo sí veo a mucha gente que está interesada en tomar esa oportunidad. Habrá que ver si los partidos les permiten o les dan ese espacio en sus listas, en sus cuotas de invitados. Ahora, pero ¿no? me da la impresión, viendo nuevamente el tema de Vizcarra, me da la impresión que de alguna manera el tomar la decisión pues de participar en las elecciones del 26 de enero, tanto para el fujimorismo como para el APRA, de alguna manera, aunque no lo van a aceptar, es ya tirar la toalla sobre el tema de la disolución. Es decir, ya va a venir otro Congreso, el Congreso que ya se fue ya no va a volver, seguirá probablemente en la cancha del Tribunal Constitucional, si es que se acepta o no se acepta la acción competencial, pero un poquito ya están pasando la página, creo, no sé. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay que distinguir lo político de lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico, esa decisión es válida hasta que el Tribunal Constitucional no la declare inválida. Entonces, desde ese punto de vista, si el gol fue con la mano o no, el partido tiene ese gol. O sea, hasta que el árbitro no vaya al VAR y diga, oye, sí, inválido, se va a tener que continuar con esa regla. Entonces, desde el punto de vista jurídico, opines a favor o en contra, da lo mismo, porque ninguno de nosotros decide. Bueno, y eso es lo que le dijo, porque una noticia que salió hoy día es que un juez le dijo a Ángel Neira, esta medida cautelar que presentó para que él pueda volver al Congreso y todo esto, no procede. El juez le dijo, esto no me corresponde decidirlo a mí, le corresponde decidirlo al Tribunal Constitucional. Y agrega, ¿no? Es
constituye una prerrogativa constitucional del presidente de la República la disolución del Congreso. Dicho acto se encuentra dentro de la validez constitucional, es decir, aquí no tengo nada que opinar. Bueno, lo que pasa es que en todo caso, como el Tribunal Constitucional es lo que llamamos en el mundo académico una alta corte, es una corte de vértice, entonces un juez que está en la primera base está diciendo, si es de conocimiento público, porque es lo que leí en la resolución, si es de conocimiento público que ya hay una cuestión planteada ante este máximo tribunal, la verdad que lo decida él, porque yo qué hago avanzando en el proceso si al final es él el que tiene que decidir. Entonces, eso nuevamente pone todos los faros a iluminar al Tribunal Constitucional, en donde el próximo 29, según está anunciado, nos va a dar una decisión que realmente es histórica, porque durante todo el trayecto de la Constitución del 93, e incluso si somos más memoriosos desde la del 79, porque este tema de la disolución parlamentaria viene en realidad en la Constitución del 79, es la primera vez que se ha usado, independientemente, otra vez, si es que es constitucional o no, porque a ninguno de nosotros nos compete. Cualquiera podemos opinar como corresponde, pero hay alguien que sí tiene la autoridad para opinar, pero para decidir, y ese es el Tribunal Constitucional. A mí me parece increíble, digamos, francamente alucinante que estemos esperando un fallo para saber si tenemos Congreso o no, ¿no? Y lo que creo que hay que preguntarse es, ¿cómo diablos llegamos a esta situación en donde hemos estirado tanto, digamos, lo que permite dentro de su flexibilidad la Constitución para llegar a un escenario tan extremo? Para ¿no? mí, mal diseño. Sin duda, completamente. Mal diseño, porque en un sistema parlamentario, o sea, y esto tiene... Lo que pasa es que la Constitución del Perú, en esta parte de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, es un Frankenstein. Y esta parte de la disolución está tomada del sistema parlamentario. En el sistema parlamentario, por ejemplo, el francés, el italiano o el español, el francés, por ejemplo, tú sabes que el presidente disuelve el Parlamento sin expresión de causa. O sea, no dice en base a qué lo disuelve, solamente le está permitido disolverlo una sola vez. Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema es que la elección sirve como un arbitraje. Si la población no está de acuerdo con el presidente, le devuelve el mismo Congreso, o sea, con proporciones similares. Y si la población está de acuerdo con el presidente, le devuelve un Congreso favorable. ¿Eso qué significa? Que esta idea, entonces este mecanismo, no es judiciable. Es un tanto lo que los americanos llaman political questions, en castellano, cuestiones políticas que no son susceptibles de mandarlas a un tribunal. Pero como nuestro constituyente, desde el 79, para no ser tan mala onda con los del 93, lo que pasa es que ellos tuvieron el demérito no aclararlo. Como desde el 79 el constituyente no dijo, oye, esto es una cuestión no judiciable que solamente se arbitra con el voto, entonces estamos en esta cosa en donde unos han metido amparo, otros han puesto acción popular y se ha habido toda esta discusión si la Comisión Permanente puede o no plantearle el conflicto de competencia, o estamos esperando el día 29, cuando no deberíamos estar en eso, deberíamos estar solo esperando una elección como es el sistema parlamentario. Vuelvo a insistir, ese es el modelo francés, el italiano o el español. Un dato importante que tiene que ver con otro tema, con el tema que vamos a comentar ahora, de Luciana León. Lo que ha dicho hace unos minutos es que ella no pertenece a ninguna organización, a ninguna red criminal. Son las primeras y rechaza las acusaciones, evidentemente, en su contra del fiscal, que ya no tiene absolutamente nada que esconder. Son las primeras declaraciones de Luciana León, luego de que se allanara desde las 6 de la mañana su vivienda y su oficina, además la de su asesora, por vincular todas estas acusaciones bastante serias, que para no escaparme un poco del plano político, llevamos a detalle a su situación legal, terminan impactando, ¿crees, Augusto, en el partido aprista? Luciana, pues, es reconocida en el APRA, ¿puede golpearla más golpeada de lo que está el APRA en este momento? Y yo creo que indudablemente lo que termina pasando es que mucha gente tiene la percepción de que la política está llena de personas que se aprovechan indebidamente de sus cargos y que con frecuencia pasan al lado de la ilegalidad. Entonces, cuando pasan se ven estos casos donde hay allanamientos, acusaciones fiscales, prisiones preventivas y más, la gente, digamos, que no tiene la capacidad de dilucidar en el entendimiento legal, digamos, de si una persona está válidamente acusada, si hay pruebas o no, de alguna manera abona en favor de esta teoría de que todos los políticos son corruptos, ¿no?
Yo creo que es súper importante que las investigaciones avancen rápido, como decíamos al inicio, que terminen siendo sentenciados quienes tengan que ser sentenciados y que podamos distinguir la paja del trigo, ¿no? No todos los políticos son corruptos, no todos los políticos son delincuentes, pero aquellos que sí lo son tienen que ir a la cárcel, por supuesto, ¿no? Y para no escaparme de esa idea, ¿sientes que este Congreso en particular ha acrecentado esa percepción o realmente, lamentablemente, los últimos congresos que hemos tenido han sido, pues, siempre malos, ¿no? A ver, yo no recuerdo un congreso del que además me haya sentido particularmente orgulloso. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Creo que en todos los congresos que recuerdo haber visto han habido personajes muy cuestionables. Creo que este congreso ha sido particularmente cuestionable. Y más allá de los casos judiciales, corrupción y demás que se han hecho conocidos, casos de abuso sexual y demás, yo lo que he visto en estos congresistas es un ánimo destructivo permanente de uno a otro lado, con lo cual me hace sentir que en la política se trata básicamente de ver quién golpea más fuerte al otro lado. Entonces, cuando uno lo que quiere es, oye, sean personas maduras, ¿no es cierto?, ejerzan con responsabilidad su función, pónganse de acuerdo, están ahí para ponerse de acuerdo, ¿no? Y nuestros políticos están haciendo cualquier otra cosa menos que eso, ¿no? Y se trata de ver quién le gana la pelea al otro, quién sale mejor en la prensa, quién se ve como el más fuerte en una determinada lucha de poder. Y esa no es la política que necesitamos, ¿no? Ahora, Luciano, ¿cuál es la situación legal de Luciana León, ¿no? Porque ella, no hay que olvidarlo, ella es parte de la comisión permanente, ella representa al APRA en esta comisión, por tanto, tiene inmunidad parlamentaria, pero tú me explicabas que hay ciertas diferencias sobre su inmunidad en relación a este caso. Sí, antes de responder, yo quisiera retomar, jalar un hilito de lo que se estuvo comentando. Lo que pasa es que tras piedras, palos. Eso es lo que noto en este Congreso, en el caso del Partido Aprista, y además aumenta esa intensidad del desazón ciudadano si es que encima el sistema no te ayuda. Y ahí es donde entro a tallar con tu pregunta. Porque resulta que la Constitución del 93 también tiene un diseño muy deficiente en materia de inmunidad, que ya lo hemos sentido también en los últimos tiempos. Por ejemplo, la inmunidad que diseña la Constitución del 93 es de dos tipos. Una que se llama inmunidad como tal y que es para delitos comunes. En castellano, un delito común es cuando yo, congresista, cometo, por ejemplo, me voy a una fiesta, manejo mareado y atropello a una persona. Yo no he cometido ese delito usando mi cargo, sino que ha coincidido con que soy un congresista y he cometido este delito. Eso es un delito común. En esos casos rige esto que la ley y la Constitución llama inmunidad parlamentaria, que tiene un plazo hasta de un mes después de haber terminado funciones y que tiene un trámite que es ante una comisión de inmunidad, claro, etcétera, en el caso de Luciana, para que la gente entienda... No es un delito común. No, porque el fiscal la acusa de haber usado su cargo justamente para gestionar obras a favor de la Municipalidad de La Victoria y haber recibido ahí un dinero. Exactamente. A eso, si bien su naturaleza es también de inmunidad, ni la Constitución ni el reglamento lo llama así. Así que para diferenciarlo, ¿cómo lo llama la Constitución o cómo lo llama el reglamento del Congreso? A eso se le llama el trámite del antejuicio político. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha distinguido esto, ha dicho, si un congresista, usando su cargo, comete un delito, como por ejemplo un soborno o un tráfico de influencias, que es lo que le están imputando a la congresista, para empezar, tiene el beneficio entonces de que nadie la puede detener, ni siquiera por delito flagrante, porque esos son los casos de inmunidad parlamentaria a secas por delito común. No es ese el caso. Es tan defectuoso este sistema que, por ejemplo, no ha previsto esa situación. Entonces, como no se les puede detener, lo único que tienen ellos es un procedimiento que tiene 3 instancias. Se inicia en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Se acuerdan del congresista Segura? Ok, ya. Pasa por allí, así que esa primera instancia tiene una llave. Por ejemplo, había un señor que hacía honor a su apellido y aseguró varias denuncias, Luciano, constitucionales. Para detenerme ahí, es decir,
para que esto vaya, digamos, empiece a investigar, primero tiene que instalarse el nuevo Congreso. Sí, porque ahorita antes no hay de eso Congreso. no vamos a ver nada. Ahorita no vamos a ver nada. Okay. Lo máximo que vamos a ver es lo que acabamos de presenciar. Simplemente unas diligencias de allanamiento que no han significado ninguna detención. Para que el ciudadano entienda, ¿qué es un allanamiento? Un allanamiento es una orden que le da un juez, una autorización que le da un juez a un fiscal para que ingrese a un inmueble, lo registre y se fije si puede recoger elementos, o sea, pruebas que le sirvan para su investigación. Entonces, regresemos. Ese procedimiento, ¿saben qué instancias tiene? Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, primer nivel, da un informe favorable, recién pasa a un segundo nivel, comisión permanente. Si la comisión permanente aprueba el informe, entonces acusa. ¿Ante quién? Ante el Pleno, tercer nivel. Bueno. Una vez que se defiende en el Pleno vota y se aprueba que pase a un procesamiento, recién este señor va a la Fiscalía y ya puede ser detenido. ¿Antes qué se puede hacer? Bueno, en el año 2000, después de la caída del Fujimorato, cuando recién se puso a prueba la Constitución con los videos y los audios, se encontró con todas estas deficiencias. Se tuvo que aprobar una ley, la ley 27399, que justamente solamente permite esto que hemos visto, incautaciones, allanamientos, y lo máximo que se va a poder hacer es una orden de impedimento de salida del país. ¿Esto qué significa? Que regresamos a un poco a lo que estábamos comentando hace un momento. Se necesitan reformas, pues. Entonces, el problema está en que todo este sistema, por eso digo, hay que reformar todo el título cuarto, hay que meterle mano a todo el próximo Congreso va a ser el llamado es una gran responsabilidad. A impulsar esta reforma. ¿No? Muchas gracias, señores, por acompañarnos esta noche en ¿Quién tiene la razón? El abogado Luciano López y el periodista Augusto Tausen. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos con justamente 2 candidatos al próximo Congreso de la República.